Ayanta, si no amaneciera, imagino que no ha debido ser un libro fácil de escribir. Lo digo en un principio por la estructura, ¿no?, compleja, una historia dentro de otra historia, presente, pasado, y con esto no estoy diciendo que sea difícil de leer, es una maravilla, ¿no? Pero creo que componer ese puzzle ha tenido que ser difícil. La verdad es que me volví loca, precisamente por lo que tú estás diciendo, para que no fuera difícil de leer, que es una cosa, es un libro, si es difícil de leer, una novela, para mí es algo fallido. Entonces, pues quería jugar mucho con los tempos, y eso es lo que dificulta, digamos, la escritura de esta novela, porque tengo una sensación, que creo que es compartida por todos, de que el tiempo no se desarrolla de un modo cronológico, sino que se superpone continuamente el pasado con el presente y con un posible futuro también, ¿no?, que está completamente entrelazado. Y esta era la sensación que tenía yo y que quería transmitir en un libro. Por lo tanto, no es fácil estructuralmente, pero bueno, ahí ya entraríamos en cuestiones técnicas que quizá no interesen tanto al lector de una entrevista, pero desde luego sí te digo que llegó un momento, como esta historia se desarrolla a lo largo de 24 únicas horas, en las que se cuentan 100 años del periplo de esta familia, llegó un momento que me tuve que hacer una pizarra, un corcho, con todo un esquema para no perderme yo misma. ¿Y en el aspecto personal y sentimental? En el aspecto personal y sentimental, muy complejo. Muy complejo, y no es la primera vez que me embato con una situación así, porque lo cierto es que cada vez que prende en mí la idea de escribir una novela, siempre prende a partir de una emoción, de algo que me muerde el corazón. Y entonces, y a partir de ahí, pues o bien en el caso de Un mar violeta oscuro, reconstruyo todo el linaje familiar femenino de un modo autobiográfico, y en el caso de Si no amaneciera es una ficción, pero nace de esa emoción, que es el miedo a perder al padre. Es decir, me encuentro hace 4 años, cuando empiezo a escribir este libro, pues en un momento que simplemente por edad de mi padre y por mi edad, de mi propio padre, pues pensé realmente que esto se acercaba, como después tristemente ha ocurrido. Y entonces empecé a escribir este libro con la intención de regalárselo a él. De hecho, está dedicado a él y al padre de mi hija también. Regalárselo a él también un poco para subrayar la belleza de la paternidad, que se habla mucho de maternidad o de maternidades, y por supuesto que es bellísimo hacerlo, pero me apetecía escribir sobre el padre. En tu novela todo comienza con un vídeo, como en la vida real, ¿no? Pero ¿existía esta historia en tu cabeza sin ese vídeo? ¿Existiría ese? Pues eso es un misterio. Eso es un misterio, porque tengo dentro de mí un montón de gérmenes de ideas que aparecen, y además según como me levanto por la mañana digo, esta es, ¿no? Ahora por ejemplo, que ya he terminado Si no amaneciera, pues ya tengo que pensar en otro, en qué elegir de todos esos, digamos, aunque suene así un poco feo, de todos esos óvulos congelados que tengo dentro de mí, que están ahí a la espera de ver si salen, no salen, y de qué manera salen. Y entonces no sé no sabría explicar cuál es el impulso que realmente te hace sentarte a escribir y a elegir una de esas historias que tienes en la cabeza, porque tengo muchísimas. Algo con lo que yo he disfrutado es con la casa, ¿no? Y con recordar a través de ella. ¿Esto está hecho intencionadamente, o cuando te has dado cuenta la casa había cogido protagonismo? No, la casa era un elemento fundamental desde el principio, porque cuando yo recibo, Ayanta, en la vida real, ese vídeo que me envía el padre de mi hija, que con una película, realmente con una película, porque además él es realizador, es decir, una película con todo lo que tiene que tener una película, con una foto preciosa, con música, con tal, y yo recibo por sorpresa este vídeo de los 10 primeros años de vida de mi hija, que es el punto de inicio que hace que yo me siente a escribir esta historia. Lo que, claro, lo vi, me obsesioné con él, y entonces empecé a verlo una y otra vez, lo vi cientos de veces, y al principio, pues claro, te fijas más en la primera capa de pintura de eso que es el crecimiento de un hijo,
que es un milagro y que es algo extraordinario y que además se tiñe de toda la posible nostalgia y melancolía por unos tiempos que fueron y que ya no volverán. Pero una vez que me sobrepuse a ese asombro, empecé a ver otra capa, que eran los amigos, la gente que pululaba por ahí. Y luego otra capa, que eran los familiares, los que estaban, los que no estaban. Y al final me empecé a fijar en la casa, en cómo iba cambiando la casa, en cómo nos acogía, en una casa que, como todas las casas familiares, está llena de luces y de sombras. Es una casa que realmente tiene vida propia, que va cambiando, al igual que vas cambiando tú. Y realmente dije, yo quiero escribir una historia donde la protagonista o uno de los protagonistas sea la casa. Y en el caso de Si no amaneciera es la casa de la huerta. Hablábamos de los recuerdos que provoca los objetos de la casa y la casa, pero ¿son los recuerdos muchas veces como se recuerdan? Porque en la novela el protagonista habla de tormenta emocional, ¿no? Claro, los recuerdos son una tormenta emocional y además son muy cinematográficos porque estamos continuamente viviendo en un presente, nosotros, tú y yo ahora, ¿no?, haciendo esta entrevista, y al mismo tiempo estamos continuamente recordando cosas que se desarrollan en nuestra mente y en nuestro pecho como en movimiento, son imágenes en movimiento, realmente son secuencias cinematográficas. Y esta es la razón también por la que cuando realmente intentaba definir el recuerdo, porque a mí de la literatura me interesa muchísimo la reconstrucción de la memoria, guardar la memoria, ya sea en autobiografía o en ficción, con todo lo autobiográfico que puede tener y que debe y que tiene siempre la ficción, ¿no?, guardar esa memoria. Entonces, analizando la naturaleza del recuerdo, que es algo, bueno, muy subjetivo además y se puede analizar de muchas maneras, me pareció que era cine, que realmente los recuerdos son cine. Y por eso en esta novela tiene tanta importancia la parte escrita en tercera persona, digamos, en la que el protagonista Manuel cae en su propia película, recordando toda su vida como una película a lo largo de esas últimas 24 horas. Y ahora que ha pasado un tiempo, no mucho, pero un tiempo razonable, ¿no?, ¿tiene Ayanta algún arrepentimiento por lo que se ha escrito o lo que no ha puesto? No, porque es una novela que es muy... hay una sincronía evidente entre lo que cuenta la novela y lo que me ha ocurrido personalmente. Y esto no me sorprende, me puede doler o me puede doler por la fuerza que tiene, y porque creo que cuando alguien se pone a escribir está removiendo un caldero de energías, un caldero incluso de, no voy a decir de adivinación, ¿no?, pero estás como viendo algo que se está construyendo algo que se está concretando en tus manos. Creo que hay muchas partes, no lo creo yo, vamos, lo dicen los científicos y los neurólogos, de nuestro cerebro que desconocemos por completo, y lo desconocemos hasta tal punto que ni siquiera le damos ya importancia, porque es hablar de la nada, no te voy a hablar de magia, no te voy a hablar de ningún tipo de fenómeno, porque sería una tontería hacerlo, pero constato que existe y por lo tanto lo acojo con los brazos abiertos. Yo tengo una curiosidad, porque cuando todos intentamos olvidar la pandemia, aquí aparece. ¿Por qué? La pandemia en las editoriales lo consideran un veneno para las ventas. Es así porque casi todos los libros que se han escrito sobre el tema pandémico han sido un fracaso desde el punto de vista de las ventas, pues porque aparentemente el lector pues está hasta las narices de la pandemia, cosa que suscribo. Yo también estoy bastante harta por mil razones, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la pandemia es una circunstancia que hemos vivido muy recientemente y que sigue estando muy presente incluso en las conversaciones, como sabemos. Y aquí en este libro no está presente en absoluto, porque yo misma he intentado huir del relato de esa pandemia, pero sí lo utilicé subrepticiamente, así de un modo, bueno, pues muy en ese encaje de bolillos que tiene que hacer un escritor para que las cosas todas tengan un sentido, pues lo utilizo simplemente como excusa para que ese padre y esa hija en esas 24 horas no se puedan encontrar
y entonces cada uno recorra un camino paralelo a través del recuerdo, estén unidos por esos recuerdos, pero no pueda haber un adiós realmente físico. El adiós es a través de sus sentimientos, de su corazón, de su poder mental, de trasladarse a otros lugares. Tienes razón, porque quizás me haya expresado yo mal. Hablas de la pandemia, pero es simplemente las circunstancias en las que se encuentra el padre en porque ese en realidad momento. Nos vamos a principios de los años 30 y recorremos todo ese... Claro, pero no hablamos de... No es un libro que se desarrolle con la pandemia como protagonista. No, en absoluto. Yo que he leído tus 3 últimas novelas, tienen mucho de ti y de los tuyos. ¿Eres de las que relees lo que has escrito? Jamás. Bueno, no solo ¿O tiene fecha en un futuro de volver a leer tus libros y decir...? Bueno, no lo sé, porque claro, esto pues a lo mejor cuando dentro de unos años me da por leer mis libros, pero tú ten en cuenta que es una partitura que conozco de memoria, que siempre un libro pertenece a una época muy determinada. Para mí son como... Aquí es cuando escribí y se publicó Un mar violeta oscuro, aquí Una mujer y 2 gatos, aquí marca como bloques en los que yo he estado en una determinada situación psicológica escribiendo el libro y lo he vivido así. Entonces es una partitura que conozco de memoria y que no me apetece volver a leer en absoluto. No sé qué me pasará en el futuro. Tampoco tengo que decir que no leo las entrevistas, y que esto no sea algo ofensivo no escucho las entrevistas en radio, tampoco, no me veo en la tele, no me busco en internet. Por ejemplo, en todo lo que ha salido de mi padre, que ha sido muchísimo a lo largo de estas semanas, por razones obvias, no he leído nada, ni bueno ni malo. Me mantengo completamente al margen, porque al final resulta todo es tóxico, o sea, es demasiado. Entonces lo hago y estoy encantada de charlar contigo, por ejemplo, ¿no? Y de verdad es una experiencia grata, me gusta, pero luego no leo nada. Pues ojalá pudiera ser yo como tú, ¿no? Al leer esto y acordarme de las anteriores novelas, me he dado por pensar si quería cerrar un círculo. No sé si estoy rizando mucho el rizo con este comentario. Bueno, puede ser. Yo creo que muchas veces hay escritores que dicen, voy a escribir una trilogía. Y entonces realmente tienen todo preparado y saben que el primer libro va a ser este, el segundo. Hay otros que de pronto se topan con ella. Y evidentemente este libro tiene que ver con Un mar violeta oscuro. O sea, si en Un mar violeta oscuro se desarrollaba todo el linaje familiar femenino, materno, aquí se desarrolla la figura del padre. Aunque uno es autobiográfico y el otro es de ficción, aquí hay muchos elementos que también, lógicamente, como todas las novelas de ficción, son autobiográficos. No me había dado cuenta, pero estoy empezando a pensar que puede ser. Lo que pasa es que no sé, claro, 2... es poco, habría que escribir un tercero que ya no sé. Bueno, el tercero es un pacto de sangre. Es el tuyo, quizás. Ya, pero yo... Y falta a lo mejor el de tus hijos, aunque aparecen en el anterior. Puede ser, a saber, porque luego la obra de un escritor la valoran los otros. Son los otros que le dan muchas veces una unidad. Los críticos, los periodistas, los lectores. No lo sé. Desde luego me interesa la familia, eso está claro. La familia es un pozo inagotable de sorpresas, de mentiras, de conflictos, de secretos. Es interesantísimo. Y de descubrimientos. Y de descubrimientos, claro. Por eso decía sorpresas, sí. Una novela, Ayanta, donde Manuel y Anita, padre e hija, aunque yo diría padres e hijos, ¿no? Sí. ¿Se disfruta igual a la hora de escribir uno y otro personaje? ¿O hay alguno con el que hayas disfrutado más? Mira, cuando creas 2 personajes así, que son los que sustentan, si no amaneciera, te vas enamorando de uno y de otro. Cuando estás escribiendo el capítulo de Manuel, eres Manuel, y cuando estás escribiendo el capítulo de Anita, eres Anita. Por lo tanto, pero sí en el proceso, yo empecé a escribir este libro solo con la voz de Manuel.
Y cuando llevaba como 100 páginas, porque claro, los procesos de cómo se llega a estructurar una novela son muy tortuosos. Y cuando llevaba unas 100 páginas, pensé, no, aquí falta un contrapunto, que es la voz de Anita. Y entonces empecé a barajar, poner uno, Manuel, y realmente ahí ya me sentí cómoda, entendí que había encontrado esas dos voces en primera persona que además señalaban lo que se señala en esta historia, que es ese amor, ¿no? Es ese amor entre padre e hija que los acompaña a lo largo de toda su existencia. O sea que, y luego por otra parte también la idea primigenia de escribir en masculino, o sea, ser hombre, me vino, fíjate, por una necesidad que me crearon por la tabarra que me dieron los periodistas en la gira de Un Marvioleta Oscuro, que claro, como era finalista de Planeta, pues claro, es un año de entrevistas, muchísimas, realmente muchísimas, en que estás hablando todo el rato del mismo libro, y generalmente con periodistas que no han leído el libro, por lo tanto la entrevista es la misma una y otra vez. Y entonces me preguntaban, casi todos me hacían siempre la pregunta de si Un Marvioleta Oscuro era literatura femenina. Que por cierto ahora he notado que esto ya se ha dejado de preguntar, porque evidentemente ya se considera que es incorrecto. Entonces esto ya no se pregunta. No, bueno, pero es que es así. Esto ya no se pregunta. Pero entonces, hace 5 años, lo preguntaban en todas las entrevistas. Y yo, bueno, me sentía verdaderamente... Bueno, siempre reaccionaba con cortesía, pero me sentía ofendida, porque... ¿Pero cómo que literatura femenina? ¿Y cuál es la literatura masculina? Entonces, ¿y cuáles son estos distingos? ¿Qué es lo que estamos diciendo detrás de esta pregunta, ¿no? Pero bueno, contestaba amablemente y demás, y siempre pensaba, el próximo libro lo voy a escribir siendo hombre. Y así a ver si me preguntan si esto es literatura femenina, pero he llegado tarde, porque ya no me lo preguntáis. El título para mí es rotundo, ¿no? Por lo que conlleva detrás, la historia que acarrea. También es poético, es el título muy cinematográfico, ¿no? Bueno, es el título de una película de Boyer y con Olivia, en fin, una película preciosa que yo, por cierto, no había visto, porque yo soy muy cinéfila, pero no la había visto. Y se me ocurrió el título de Si no amaneciera. Y entonces los escritores, cuando se nos ocurre un título, que ya es un milagro que se te ocurra, porque titular es muy difícil, enseguida fui a internet a buscar, a ver si estaba cogido y demás. Y para mí era fundamental que se llamara así, porque realmente son esos títulos que se te ocurre y dices, no, es este, o sea, es este, y además que no me lo cambie nadie, o sea, que no me venga nadie a decir que no, que le ponemos no sé qué, otro título. Y vi que había esta película, entonces fui corriendo a ver la película con muchísima curiosidad. Y bueno, realmente la película no tiene que ver directamente con el libro, pero sí hay algo, fíjate, habiéndola vista a posteriori, o sea, cuando llevaba media novela, que fue cuando se me ocurrió el título, sí hay algo en ella, esa melancolía del engaño en su caso y de la ocasión perdida. Yo creo que, bueno, cuando se lee el libro se comprende que quizás dicho a posterior suena feo, pero no podía tener otro título. Yo creo que es el título más rotundo que se me ha ocurrido en la vida, vamos, o sea, que de esto que cuando llega es como si te da un flechazo por alguien, es como, es este, ¿no? Y es un gustazo encontrar un título así. Y Ayanta, ¿por qué un zapatero? ¿Por qué los zapatos? Y si todo tiene alguna moraleja. Todo tiene un sentido. No, es que no hay nada que sea realmente casual en la escritura. Lo que pasa es que a veces es incluso difícil acordarse, ¿no?, de por qué uno ha tomado esa elección. En el caso del padre Zapatero es porque yo de pequeña nací con los pies torcidos, completamente metidos para adentro, y entonces me pusieron durante muchos años estas botitas correctivas, ¿no?, que las odiaba. Y entonces para poner mis caderas bien, me apuntaron siendo muy pequeña a clases de ballet, porque las bailarinas bailan con los pies en primera posición hacia afuera. Y por un lado me enamoré de esa disciplina y quise ser bailarina durante mucho tiempo. Fue, fíjate, la primera vez desde tan pequeña, porque tenía 4 o 5 años, que
entendí que a través de la danza se podía contar una historia. Yo lo que quería era contar historias, pero no lo sabía todavía. Y entonces fue una manera... Y ahí pues entré en contacto, claro, con el mundo de la zapatilla, que el mundo de la zapatilla en ballet es toda una historia, porque te salva y te condena la zapatilla. Realmente es una herramienta técnica que además se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo, que tiene una historia que es la que cuento aquí, la historia de cómo se construye una zapatilla de punta. Y entonces, bueno, quería conjugar todos estos elementos. Quería también tener muchos elementos en la novela, eso, que no fueran personajes de carne y hueso, pero que fueran personajes importantes y que fueran metafóricos, que tuvieran una presencia poética muy fuerte. Están las zapatillas rojas, está la muñeca Mu, está el estadio, o sea, este lugar inmenso e inesperado, también como paisaje, como lo que tú consigues visualizar. En fin, hay muchos elementos que no tienen, digamos que no tienen latido, pero que sin embargo están tan vivos. Y además las zapatillas rojas son el cuento de Andersen, que también me gustó muchísimo cuando lo descubrí de pequeña. Se puede explicar tu libro de muchas formas, ¿no? Creo que hay muchas frases para definirlos. Yo, por ejemplo, diría que este libro quizás cuando uno empieza a leerlo lo conviertes en tu historia. Claro, este es uno de los milagros de... Es que eso es lo que persigo, en el sentido de que a mí me gusta mucho escribir y escribo para mí. Pero escribo también, o sea, escribo porque me encanta conectarme contigo a través de una historia y que ya esa historia sea tuya. O sea, en el momento en que tú este libro lo tienes y lo has leído, es tuyo. Yo por eso... Es otra de las razones por las que no vuelvo a leer lo que escribo, porque ya está, ¿no? Ya, independientemente de que tenga éxito o no tenga éxito, quienes lo han leído, pues ya es para ellos. Y esto me consuela mucho, me hace sentirme acompañada. El hecho de poder contar una historia personal y que de alguna manera se convierta en universal, entre comillas, es decir, que lo pueda compartir con el lector, es una compañía extraordinaria, porque no está... Quiero decir que no los conoces, pero al mismo tiempo está de una manera muy, muy potente. Es que te lo digo porque leyendo el libro yo me he parado y he dicho, ¿conocía yo a mi padre? Claro, esa es la gran pregunta. A mí esto es algo que me ha preocupado mucho desde pequeña. La razón, una vez más, es traumática, pero es conseguir convertir el trauma en algo positivo, es decir, que te haga crecer y avanzar en la vida. Mi madre muere cuando yo tenía 9 años y eso es uno de los impulsos que me lleva a reconstruir su historia y a escribir un mar violeta oscuro. Esa pregunta, es decir, Dios mío, no conocí a mi madre. No conocí porque se murió con 9 años y no tenía ocasión de conocerla, no ya como madre, que eso sí, un poco, el poquito tiempo que estuve con ella, sino como persona, es decir, ¿quién era esa persona? ¿Quién era esa mujer que veo en las fotos, de la que tanto me han hablado, que tanto he echado de menos, sin ni siquiera llegar a saber exactamente cómo era? Y entonces con mi padre, yo Ayanta, quiero decir de ahora, más allá de la ficción, siempre he tenido ese interés desde pequeña de realmente, sabía que era mi padre, sabía que tendríamos un tiempo determinado, porque tenemos un tiempo determinado que empieza y acaba, y que yo en ese tiempo, fuera el que fuera, tenía la oportunidad realmente de conocerle de verdad. Entonces, esta novela es un llamamiento a eso, a decir, no dejes que se te escape el tiempo entre los dedos como si fuera agua o aire, sino utilízalo, entre otras cosas, para conocer a tus mayores, al padre en este caso. Y ya para finalizar, ¿cómo lo ves en la distancia, el libro? Ahora que bueno, estoy con una relación compleja con él. Tú sabes que los libros siempre, para un escritor, los libros propios, bueno, incluso ni siquiera los propios, para mí el libro es un objeto, pues mira, te hablaba del elemento mágico como puede ser la muñeca Mu o el Cadillac en la novela, o el libro también lo es. El libro es una cajita de música, ¿no? Que tú la abres y esto empieza a sonar, lo cierras y se apaga, pero está bien vivo dentro. O sea, dentro hay un mundo. Entonces,
En relación a lo que me ha ocurrido con la publicación de este libro y esta gira que estoy haciendo tan extraña psicológicamente para mí, porque estoy en pleno duelo y eso lo digo porque es así, o sea, es que no hay... Claro, lo tengo ahora muy relacionado no a la vida, sino a la muerte de mi padre en este caso. Entonces no sé en qué lugar lo voy a colocar en la memoria. Posiblemente, y espero, poder colocarlo en un lugar luminoso porque realmente fue mi último regalo a mi padre, al que tanto quise y demás, y no había mejor regalo para él que un libro. Y es algo que realmente nos define a los dos en nuestra relación y en la complicidad que hemos tenido. Pero al mismo tiempo, ahora mismo, me asusta, me hace echar un paso para atrás. Pero puede ser que en un tiempo sea todo lo contrario, espero que así sea. Pues yo te diría, hablando de esto, que el regalo me lo has hecho a mí. ¿Sí? También. ¿Te ha gustado? Sí. Me alegro mucho. Esto es que lo he escrito realmente... Bueno, como si no amaneciera. Pues Ayanta, muchísimas gracias. Gracias por a ti. tu tiempo. Gracias. Una entrevista preciosa. Gracias.